mensaje no tiene introducción, no tiene un... Usted sabe que a veces los mensajes tienen como una palabra concreta, específica o importante, fuerte, y de ahí se desprende todo el mensaje. No, no. Este mensaje no tiene introducción. Este mensaje, cada punto es la palabra esencial. Cada punto es la palabra que Dios quiere hablarte en esta mañana. Por eso vamos a estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Amén. Y tiene por título, como el hermano Leonardo nos obliga a que sea corto el título, ¿no? Nada de esos títulos largos, por la cuestión de las redes y eso, ¿verdad? Los títulos son lo último que yo le pongo al mensaje. Tiene como título La inconformidad de Gedeón. Súper corto, ¿ah? Está largo. No, me están haciendo señas que está largo. La inconformidad de Gedeón. Bueno, yo sé, allá ustedes verán qué nombre le pondrán entonces. Es broma. Vamos a buscar en Jueces capítulo 6. El libro de Jueces capítulo 6. Amén. Dígale al que está a su lado, estoy preparado para escuchar. Dígale, dígale, estoy preparado para escuchar. Mi corazón está preparado para escuchar. Amén, ¿todo lo tienen? Vamos a leer los 4 primeros versículos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó a manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. ¿Dónde se hicieron cuevas? En los montes. Y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Vamos a leer el último versículo, versículo 4. Y acampando contra ellos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Amén. Es una historia bien conocida, ¿no? La historia de Gedeón. Gedeón es uno de los jueces más vistos en el libro de los jueces, valga la redundancia. Es uno de los personajes más conocidos. Y yo he escuchado muchas veces predicar sobre Gedeón. En esta mañana, como te decía, este mensaje no tiene introducción. Vamos a aprender unos puntos esenciales, o Gedeón nos va a enseñar unos puntos esenciales en los cuales vamos a dejar de pensar en Gedeón como un cobarde y lo vamos a comenzar a ver como un valiente inconforme. Hay valientes inconformes. Simplemente no se les ha presentado la oportunidad para demostrar su valentía. Hay valientes inconformes. Y en esta mañana vamos a aprender de él algunos aspectos importantes que nos van a ayudar a ampliar nuestra comunión, nuestra relación con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el primero, yo me gozaba mucho con esta palabra. Voy a contarles algo antes de comenzar. Algo muy gracioso que me pasó a mí. Yo soy un poco despistadongo. Y el domingo pasado, yo pensaba que me tocaba predicar a mí. Yo realmente, cuando nuestro padre me mandó el mensaje, el texto en WhatsApp, yo no leí fecha, yo solamente vi, el domingo te toca predicar. Yo, bueno, listo, ok. Y yo venía preparado, hasta me vestí bonito y todo, más bonito que ahora. Yo venía preparado para predicar el domingo.
Pero cuando veo que Abraham está calante, yo digo, algo me hizo sospechar. Se me prendieron las antenitas de vinil y sospeché. Yo dije, ¿será que le toca a Abraham? Y revisé el celular y no, decía el 3 de marzo. Dios mío, si no era yo, menos mal, porque ya yo venía para acá, Merly, ya yo venía a quitar el micrófono y todo. Esta vez le dije a Abraham, pasa tú por si acaso. Y resulta que el domingo pasado yo traía un mensaje diferente. Y cuando estábamos allá en medio de la adoración ese domingo, porque este mensaje que tengo acá, que el Espíritu Santo les va a entregar, estaba a medio, estaba por la mitad. Y cuando yo estaba ya sentado o de pie, yo sentí fuerte en mi espíritu que tenía que hablar era de Gedeón y no del mensaje que traía el domingo pasado. Y yo, Dios mío, pero yo todavía no me había dado cuenta que Abraham estaba calante. Yo, pero Dios mío, me vas a meter en un lío, eso no está completo. Yo no soy el pastor Jonathan que tiene esa capacidad. Y cuando me di cuenta que no me tocaba predicar, yo dije, gracias, Señor. Porque no era aquel mensaje, sino era este. Este mensaje es muy bonito. Lo primero que nos enseña Gedeón, ¿sabes qué es? Que no tenemos que tener una falsa humildad delante de Dios. Abraham, por favor, tráeme el atril, que acá arriba me siento muy lejos. Lo primero es que no tenemos que tener una falsa humildad delante de Dios. Vamos a buscar el versículo 13. Todos busquemos el versículo 13. Sí, te tienes que rodar más hacia atrás. Todos tenemos versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de ¿quién? ¿De quién? Wow, Gedeón le dijo ahí todo lo que sentía Dios. Como es que se descargó. ¿Usted alguna vez se ha descargado con alguien? O Dios le ha dado no voy a decir Dios, usted ha tenido la oportunidad de decirle todo a una persona, así que quiere como de, esta es la oportunidad, y le suelta todo lo que tenía dentro. Bueno, así hizo Gedeón. Gedeón tuvo la oportunidad de tener a Dios y de decirle todo lo que tenía en su corazón. Gedeón no fue hipócrita delante de Dios. Gedeón no vino con elocuentes oraciones para esconder sus verdaderos pensamientos. ¿Me escuchó? Gedeón no vino con elocuentes oraciones para esconder lo que realmente tenía en su corazón. Él fue totalmente transparente delante del Señor. Y eso es lo primero que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. No seamos como otros que somos falsos delante de su presencia, porque a veces nos han enseñado, y me adelanto un poquito, que eso suena como excusas cuando nosotros le decimos lo que sentimos a Dios. Y vamos a buscar Salmos capítulo 51 versículo 6. Vamos a leer bastante. Yo me preocupaba un poquito porque Dios me daba y me daba y me daba, y yo cortaba y cortaba para que no se hiciera largo el mensaje. Salmos capítulo 51 versículo 6 dice, mire lo que dice este Salmos. Mire, leamos todos. He aquí, ¿tú amas qué? ¿Qué ama el Señor? Mire que pone la palabra amas. O sea que es extremadamente importante para Dios que usted llegue con la verdad a la intimidad, a su oración. Que usted llegue diciendo lo que realmente tiene en el corazón. Fíjese que la Biblia dice que Dios no puede ser
burlado. No se le esconde nada delante del Señor. Y sigue diciendo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No comprenderás la sabiduría si primero no eres sincero delante de Dios. Y muchas veces queremos salir de problemas, pero duramos 5 horas en unas oraciones espectaculares. Y por mi culpa, por mi gran culpa. Y Dios esperando que le digas realmente lo que tienes en el corazón. Muchas veces en nuestras oraciones tendemos a confundir, y escúcheme muy atentamente. Por eso le decía que cada punto de este mensaje es la palabra concreta. Muchas veces en nuestras oraciones tendemos a confundir la sinceridad y la verdad delante de Dios con ser débiles o faltos de fe. Y creemos que les estamos dando a Dios excusas, lo que nos lleva a pensar que estamos excusándonos delante de Dios. Y tal vez a ti te dieron una palabra, tal vez a ti te dieron una profecía, y tú dices, pero es que yo me siento así. Y como nos han enseñado que tenemos que ser fuertes, amén, entonces decimos, no, yo no le puedo decir a Dios que me siento débil. O no, yo tengo que ser fuerte. Y nos presentamos delante de Dios como fuertes, cuando por dentro estamos llorando y llorando y llorando y llorando. Y creemos que ese lloro representa una excusa o una debilidad. Y resulta que Dios dice que Él se gloría en nuestras debilidades. Entre más débil seas, más fuerte Dios es en tu vida. Entre más, Pablo decía en una de sus cartas que él prefería gloriarse de sus debilidades antes que en sus fortalezas, porque eran las debilidades de él que el espíritu se fortalecía. Cuando nos sentimos fuertes, pensamos que no necesitamos a Dios. Pensamos que no es necesario a veces orar. Y a veces cuando estamos fuertes se nos olvida orar. Cuando todo está marchando sobre rueda, cuando todo está, mira, 1A. Pero cuando estamos débiles, botamos lágrimas, mocos y de todo delante de la presencia del Señor. Y es en nuestra debilidad donde Dios se fortalece. Cuando tú le expreses la verdad a Dios en tu intimidad, no le estás dando excusas, sino que estás reconociendo que sin Él es imposible. Que sin Él es imposible. Hay una abismal diferencia entre las dos actitudes, entre dar excusas y ser sinceros. Y esto me asustaba a mí un poco, porque a menudo este pensamiento que tenemos nos lleva a equivocarnos y a fallar el camino. Fíjese que ese pensamiento nos lleva a pensar que Gedeón era cobarde. ¿Están conmigo? Nos lleva a pensar que Gedeón era cobarde, porque claro, la Biblia lo describe que él se encontraba escondiendo las cosas porque venía el enemigo. Y cualquiera hace eso y todo el mundo lo compara con cobarde. Pero Gedeón no era cobarde. Gedeón no le dio excusas a Dios. ¿Sabe qué hizo Gedeón? Le describió tal cual era su realidad. Y se lo describió con mucha amargura. Y le describió cómo vivía él y su familia. Con mucha amargura le dijo a Dios su realidad. Y muestra de ello es la respuesta del mismo Dios, ¿sabe? Muestra de lo que le estoy diciendo, que Gedeón no le dio excusas, sino que le mostró su realidad, es la respuesta de Dios. Porque nosotros, si estudiamos la Biblia, esas mismas palabras o parecidas se las dijo el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Por allá en el libro de Números, capítulo 14,
hay una historia parecida. Y es cuando están en el desierto y el pueblo de Israel, búscate en Números capítulo 14, vamos a leer solamente el versículo 1, creo que ahí describe, o no lo voy a leer, solamente ponlo. El pueblo de Israel le dice algo parecido a Moisés y a Aarón. Oye, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor no hubiese sido morir en Egipto. Mire, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Es más o menos como pareciera, comillas, que fuera la misma actitud que tenía Gedeón, como reclamándole a Dios. Pero no, las actitudes son distintas. Sabe que en ese mismo capítulo, el versículo 12, 27 al 30, nos vamos a dar cuenta que las actitudes entre Gedeón y el pueblo de Israel eran diferentes por la respuesta de Dios. Mientras a Gedeón le da todo lo que le da, que le vamos a ver más adelante, al pueblo de Israel lo mata. Y todos esos que murmuraron no entraron a la tierra prometida. Y dice Dios en esos versículos que les comento, que les mandó enfermedades, que les abrió la tierra y no les permitió a los mayores de 20 años entrar a la tierra prometida. Solamente entraron Aarón y Josué, los mayores de 20 años, los únicos. Obviamente Moisés. ¿Le está hablando el Espíritu o no le está hablando? Mientras que a Gedeón la respuesta fue muy diferente. La respuesta fue extremadamente opuesta. La gran diferencia entre una persona que da excusas y otra que no es el deseo de hacer o de querer hacer algo. Una persona que no quiere hacer da excusas. Y una persona que quiere hacer describe realidades con la esperanza de que algo ocurra. Entonces, cuando uno va a la presencia del Señor, si tú realmente quieres hacer algo, tú le vas a describir a Dios esperando que Dios te ayude. Pero si tú vas a la presencia de Dios solamente dando excusas porque no quieres hacer las cosas, cuidadito, se nos abre la tierra y nos traga la tierra. O tal vez por eso tenemos enfermedades. Amén. Es que los veo calladitos. Amén, amén. Pero ¿qué fue lo que le describió Gedeón a Dios? Porque estamos hablando de que Gedeón le describió su realidad. ¿Qué fue lo que le describió Gedeón a Dios? Que Dios no lo mató. ¿Qué fue lo que le dijo Gedeón a Dios? Que aunque Gedeón le reclamó a Dios, Dios no lo mató. Veamos. ¿Cuál fue la sinceridad con la cual habló Gedeón acerca de su realidad? Lo primero, y yo sé que esto nos pasa, lo primero está en el mismo versículo 13. No lo vamos a leer, solamente ponlo. Ya lo leímos. El versículo 13, ahí se nos revela algo impactante. Gedeón le dijo a Dios que él era una historia distante a él. Gedeón le expresa a Dios en ese versículo: Dios, tú eres una historia de mis padres, mas no eres real para mí. ¿Están conmigo? ¿Cuántos han sentido así? Como que Dios no es real. No real de existencia, ojo, porque creemos que Dios existe. Real en que no hace cosas conmigo, en que no lo siento, en que pasan los días, las noches, y a veces me levanto en la madrugada y no lo siento. Y Dios comienza como a
a verse lejos, como que está en el tercer cielo y de allá no baja. Entonces Gedeón lo que le dijo a Dios era que tú eres una historia muy distante de mí. Eres una historia muy distante. A mí mis padres me contaron que tú hiciste maravillas, pero yo aquí no estoy viendo estas maravillas. Mis padres me dijeron que tú hiciste milagros, que los sacaste con mano fuerte de Egipto, pero yo no veo esa mano fuerte aquí. No la veo. Y a mí me gusta Dios porque no lo mata, como mató al pueblo de Israel. Vaya, sinvergüenzas. Y les abrió la tierra y se los tragó. Pero es que ese Gedeón no era sinvergüenza. Gedeón quería. Y más adelante lo vamos a ver. Gedeón quería, sino que le faltaban algunas cositas. Muchas veces tu realidad te lleva a ver a Dios como una historia y no lo ves cercano a ti. Tu realidad, tu dificultad, tu problema, tu angustia, tu desesperación te hacen alejar a Dios de ti. No que Dios se aleja, tú lo haces alejar. Y ves a Dios como distante, como que está en el cielo y no está aquí en tu corazón. Se te olvida pues que está en tu corazón. Tal vez llevas mucho tiempo que no lo sientes. Porque Gedeón nunca había sentido a Dios. Gedeón conocía a Dios de historias, porque el papá, el abuelo se lo habían contado. Y tal vez aquí hay gente que me está viendo y me está escuchando, o por las redes me están viendo y escuchando. Y Dios es un libro de historias que le han contado desde niños. O es el Dios de tu cónyuge, o es el Dios de tu esposa, de tu esposo, mas no es el Dios tuyo. O es el Dios de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo. Ese era el Dios de Gedeón, un Dios de historias, un Dios de un libro o de libros. Y esa distancia hacía que él no buscara a Dios. ¿Sabe que hasta ese momento Gedeón no había buscado a Dios? Gedeón estaba tan concentrado en lo que le estaba pasando y en renegando de lo que le estaba pasando. Estaba, y me adelanto, tan aburrido de lo que le estaba pasando que él se le olvidó que existía Dios. Porque es que él no veía lo que Dios había hecho en el pasado. Y Gedeón no buscaba a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿no estás buscando a Dios? Es tanto el problema y la dificultad que estás pasando. Es tanto Madián que te has dejado de buscar a Dios. Lo segundo que Gedeón le sinceró a Dios es que él no tenía la capacidad. Fíjese, una cosa es darle excusas de que no soy capaz y otra cosa es decir, esperando que algo ocurriera, que no tenía la capacidad. Queriendo que algo pasara, pero no tengo la capacidad. Y eso me lleva a decirte lo siguiente. En este punto, no estamos hablando de actitud con C, sino aptitud con P. Y mucha gente tiene actitud con C, pero no tiene la aptitud. Y aquí voy a hacer un poquito de profesor. La actitud es la forma como tú te enfrentas a las cosas cuando te llegan. Si eres valiente, si te dejas acobardar, amedrantar. Entonces la actitud es esa respuesta que tú tienes frente a lo que te está pasando. Mientras que la aptitud con P es la capacidad que tú tienes para hacer algo. Es ese don, es esa cualidad que Dios te dio, es ese poder, esa potencialidad que Dios te dio para hacer algo. Esa es tu aptitud. Y Gedeón tenía la actitud, él quería, pero no tenía cómo. Y no sabía cómo comenzar. No tenía con qué y no tenía cómo hacer y cambiar lo que él quería cambiar. En este punto no estamos hablando del aspecto económico como normalmente podríamos pensar leyendo la historia de Gedeón,
Porque la palabra de Dios dice en ese mismo capítulo, vamos a buscarlo, capítulo 15, en el capítulo 15, de ese mismo, perdón, en el versículo 15 del capítulo 6, voy a leerlo en la Reina Valera, dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Tú lo puedes buscar allá en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Bueno, ¿ya salió acá? Sí. Mire lo que le responde. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor en importancia en mi familia. Soy el menor de importancia en mi familia. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. No estamos hablando de que Gedeón no tuviera plata. No estamos hablando del money. Porque más adelante Gedeón va y le mata un toro al papá. ¿Usted cree que una familia pobre tiene un toro? Si es pobre no tiene nada. No estamos hablando de pobreza. Estamos hablando de influencia. Y lo que pasa que Gedeón le estaba diciendo a Dios era lo siguiente: mi familia no tiene la capacidad de decidir dentro del pueblo de Israel. No tenemos influencia. Mi familia es de las menos importantes en mi clan. Entonces Gedeón lo que no tenía era la aptitud, o sea, no tenía la capacidad de influenciar para que se tomaran decisiones importantes y defendieran el pueblo de Madián. ¿Amén o no amén? En este punto nos lleva a preguntémosle a Gedeón: Gedeón, ¿tú estabas conforme con lo que te estaba pasando? Le preguntamos a Gedeón: Gedeón, ¿será que tú estabas chévere con lo que te estaba pasando? Y la respuesta es que no. Gedeón no estaba a gusto con lo que le pasaba. Gedeón simplemente tenía a Dios distante, no tenía la influencia, la capacidad para cambiar las cosas, pero él no estaba conforme. Y tal vez en el versículo 13 nuevamente encontramos esa respuesta. Él no estaba conforme. Gedeón quería cambiar las cosas, pero no sabía cómo y no tenía un con qué cambiarlas. Yo le pregunto una cosa a usted: ¿será que una persona conforme reclama lo que le está pasando? A ver, si usted está conforme con algo, ¿usted reclama? Pues usted está conforme. ¿Amén o no amén? Entonces la pregunta es si Gedeón estaba conforme, ¿por qué le reclamó a Dios? ¿Por qué Gedeón le reclamó a Dios su situación? Nosotros reclamamos cuando estamos inconformes. Y en este punto hay dos aspectos importantes. ¿Me está siguiendo aquí? Amén. En este punto hay dos aspectos importantes en no tener la capacidad. Y es, el primero: no puedes esperar que el líder o el pastor te direccione siempre. O sea, Gedeón él no estaba conforme con lo que le estaba pasando, pero él no se sentía con la capacidad para cambiar las cosas. Él estaba esperando que los líderes del pueblo pues hicieran lo que tenían que hacer. ¿Me está siguiendo? Entonces Gedeón, aunque no quería estar así, estaba en una actitud con C pasiva. Y a veces estamos así, esperando que el pastor haga. Y sabe una cosa, yo estoy seguro 100%, porque el Espíritu así me lo dice,
que muchos de ustedes han tenido ideas muy especiales y se la han tragado porque esperan que el pastor, que Dios le revele al pastor. Ya te la reveló a ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Ir donde Él. Porque hay un orden, no nos vamos a volar. Yo tampoco estoy diciendo aquí que nos volemos el orden. O sí, porque Dios no es un Dios de desorden. Entonces, si Dios a ti te mostró algo, vaya donde el pastor. Usted sabe que Él es súper abierto. Vaya, coméntele. Como dice él mismo, a Él le da rabia que uno no le diga nada. Voy a utilizar un término todo extraño que no debería ser para una persona, pero bueno, para que me entiendan lo que quiero decir. Utilice al pastor. Utilícelo. Mire, mucha gente aquí presente no ha hablado con Él ni media coma. Nunca se han dirigido. Entonces, comenta tus ideas, no esperando siempre que hagan lo que tú crees, pero sí esperando que Dios pueda hacer algo. Si el foco está mal, pastor, el foco está mal, pero yo lo voy a arreglar. O sea, tú vas siempre con la actitud de hacer lo que tú mismo vistes que estaba mal. O tu idea, bríndate tú como José para hacerla. José se brindó. Dile a Faraón que acá hay uno que interpreta sueños, sino que no era el tiempo, y al otro se le olvida. Pero José se vendió o no se vendió. Entonces usted vaya, pero usted véndase. Yo puedo hacerlo. Que si es el tiempo de Dios, todo encaja. Todo. Y lo segundo aquí en no tener la capacidad es que no puedes esperar que el líder o el pastor actúen y obren por ti. ¿En qué sentido? En que te están pasando muchas cosas y tú esperas que oren por ti. No, usted ore. Mire, yo entendí esto ya hace un tiempito. Y yo tengo muchos años de estar aquí. Desde chiquito que me traía mi abuela. Aproximadamente 5 años o menos de 5 años. Estoy viejito. ¿Qué? Estoy joven, súper joven. Yo tengo 38 años. Para la gente que está, ¿cuántos años tendrá? 38 años y parezco de 30. Los estudiantes allá en el colegio me dicen que tengo 20. Y yo me lo creo. Pues uno tiene que tener fe. Y entonces, yo tengo muchos años de estar aquí en la iglesia. Desde pequeño. Y uno no puede esperar que hagan las cosas por mí. Y yo entendí hace un tiempito, como hace 3 meses, 4 meses atrás, lo siguiente. Usted tiene demonios asignados. Usted tiene demonios asignados. Tiene brujos asignados. Hechiceros asignados. Satanistas asignados. Usted tiene personas que se levantan todos los días guiados por Satanás para destruirte. Porque no seamos ingenuos. Así como Dios me levanta a mí para que ore por otros, así Satanás levanta a otros para que me destruyan a mí. Le estoy hablando real, no estoy haciendo hipótesis acá, no. Yo me levanto y oro por algunos cuando Dios me muestra. Y así como Él me levanta, el diablo también levanta. Entonces Dios me puso, digo yo, que me reveló el Espíritu, que cómo yo voy a esperar que esas personas me destruyan. ¿Por qué tenemos, y no sé por qué, bueno, el Espíritu Santo se está deteniendo aquí? ¿Por qué tenemos una actitud tan pasiva frente al enemigo? O sea, esta cuestión es de vida o muerte, Abraham. O te destruyen o tú los destruyes.
No sé si me están entendiendo. Y digo así, de esa forma, no sé si me están entendiendo. Tú tienes un enemigo que te quiere matar. ¿Vas a esperar que te maten? Como yo le digo a Karina, hay muchas personas que nos envidian. Muchas. Cari me dice, pero ¿y quiénes? ¿Quiénes? Uf, Cari. Mucha gente nos envidia. Mucha gente te envidia a ti, en tu barrio. Envidian tu familia. Porque tal vez, si eres un cristiano verdadero, en tu casa no hay bulla. Y la vecina de al lado pasa peleando con los hijos y tú no peleas con tu hijo. Y la vecina dice, viste. Mira a la vecina que no pelea con el hijo. Y aquí yo paso peleando contigo. Y eso son enviaciones, ¿sabe? El diablo ahí está enviando un deseo de tu vecina por querer ser como tú, pero no en el buen sentido, sino que te quiere arrebatar lo que tú tienes. Entonces, ¿por qué uno tiene que esperar? No, hermano. Esto es de vida o muerte. Es de vida o muerte. O te destruyen o tú destruyes. Entonces, no hay que esperar que el pastor ore por ti. No hay que esperar que el líder ore por ti. Usted tiene la autoridad. Ore usted. Ore. Levántese en las madrugadas. Levántese en la mediodía. Levántese en la tarde, en la noche, antes de orar, antes de dormir. Ore. Esto no es para estar perdiendo el tiempo, porque Satanás no pierde el tiempo. No lo pierde. Y en este punto, lo tercero que Gedeón le habla a Dios con mucha sinceridad es que él era el menor de su casa, que él era el más pequeñito de su casa. Y Gedeón le dice, Dios, pero imagínate, yo soy el menor. Menos puedo hacer. Pero no se lo da como excusa, sino porque era una realidad. Y resulta que a David no lo tuvieron en cuenta porque era el menor. A David no lo mandaron a buscar, sino fue hasta que Samuel, efectivamente guiado, porque ni siquiera Samuel, Dios mío, Padre Santo, ni siquiera Samuel tenía la revelación. O sea, esto es bien profundo. Ni el mismo que fue a ungir al rey tenía la revelación de quién era el rey. Y se dejó llevar por la humanidad que tenía dentro. Y entonces al David lo tenían por allá lejos. Gedeón, teniendo eso en cuenta, le expresa a Dios una religiosidad, una práctica religiosa. El menor de la casa no era tenido en cuenta. No le estaba dando excusa, le estaba diciendo la realidad que pasaba en Israel. Dios, pero ¿cómo voy a hacer yo algo si yo soy el menor? Y fíjese una cosa, muchas veces los esquemas religiosos determinan tu realidad. Usted sabe, los evangélicos son más religiosos que los mismos católicos. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe por qué? Porque como nosotros creemos saber, y como se supone que nosotros leemos la Biblia, entonces muchas veces a través de nuestra religiosidad encasillamos a Dios que Él tiene que actuar de cierta manera. Y como Dios no actúa así, pecado. No, eso es pecado. La misma historia que cuenta nuestro padre acá cuando está hablando de las vestimentas. Que él cuenta que estaba en un lugar que estaban predicando y él estaba en la grada arriba y él estaba formado en esta parte de que las mujeres no se podían vestir con pantalón, con tacones, no podían cortarse el pelo tan cortico, que no podían pintarse así como está María José, nada de esas cosas, porque eso es pecado, hermano. Todavía hay gente así. Las uñas, los aretes. Y resulta que él, en su religiosidad, estaba ahí y pensó que Dios jamás en su vida
lo iba a ministrar a través de una persona que estaba extremadamente vestida así. Porque Dios, cuando hace las cosas, hermano, Dios es radical, y como para que uno entienda y deje de estar preguntando tanto, las cosas son así. Si tal vez Dios le hubiese mandado una mujer medio vestida así, pero no, se la mandó con todas las características. Con todas las características. Se la mandó. Y lo ministró. Tu religiosidad, ojo con tu religiosidad, que ha quitado la capacidad de muchas cosas en ti. Porque crees que Dios te tiene que hablar de una forma, porque crees que Dios tiene que actuar de una forma, y quién sabe cuántos milagros te has dejado porque crees que Dios tiene que obrar de X o Y manera. Porque te sientes loco en tu oración cuando Dios te hace cosas. Que Dios te habla a tu mente y tú dices, estoy volviendo loco o loca. Y es el Espíritu Santo que te está hablando. Y para ir concluyendo, lo segundo que nos enseña Gedeón, lo primero, ¿cuál fue? No podemos tener una falsa humildad, tenemos que ser sinceros. Y ahora, lo segundo que Dios nos enseña a través de Gedeón es, cuando tenemos esa sinceridad, Dios responde. Cuando realmente tenemos esa sinceridad, Dios actúa. Y vamos a ir muy rápidamente. Lo primero que Dios hace es dejar de ser una historia para Gedeón y se convierte en una experiencia, una vivencia. En el versículo 20 se encuentra eso. Cuando tenemos vivencias con el Espíritu Santo, entonces estamos preparados para que Él nos direccione. Si tú no conoces al Espíritu Santo, no te va a direccionar. Porque te está hablando y tú no lo conoces. No conoces su voz, no identificas su voz. Entonces, cuando conocemos al Espíritu Santo, Él tiene la capacidad nosotros de direccionarnos. Cuando Gedeón comenzó, luego de ser sincero, Dios comenzó a tratar con él y tuvo ese encuentro. Dios comenzó a direccionar a Gedeón. Si Dios te revela, si Dios no se te revela, no puedes ser direccionado. Y lo interesante, mi querido hermano, para resumir este punto, es que Gedeón fue el que buscó eso. ¿Sabía usted? Después que Gedeón fue tratado por Dios, y no me voy a extender mucho por cuestiones de tiempo, solamente le voy a mencionar la comparación. Búsquelo en su casa para que Dios le revele más. Pero Gedeón es muy diferente a Moisés, ¿sabe? Los llamados, pues, son muy diferentes. Mientras que Moisés le da una cantidad de excusas a Dios y termina diciéndole a Moisés que no va para ningún lado, sino que fue obligado. Pero Moisés termina diciéndole a Dios, yo no voy. Fue cuando Dios ya se alborotó el Señor y le dijo, usted va porque usted va. Punto. Y fue. Pero Gedeón no. Gedeón le hizo 2 preguntas a Dios, le dijo lo que sentía, inmediatamente Dios le habló, inmediatamente Dios le dijo, Gedeón actuó al instante. Y en el versículo 20 nos muestran que Gedeón fue a buscar una ofrenda y provocó que el ángel que hablaba con él de parte del Señor se manifestara con poder, porque hasta el momento era una conversación, porque Gedeón no conocía el poder de Dios, estaba conversando con un ángel. Pero cuando Gedeón es transformado en su pensamiento, inmediatamente el ángel actúa y el ángel hace descender fuego del cielo. Yo no sé, pero la Biblia tiene una fijación con el fuego. Todas las señales de Dios a través de fuego, 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 fuego. Y el ángel hizo descender fuego y consumió la ofrenda que fue a buscar Gedeón. Gedeón provocó una reacción de parte de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de oración es la que estás teniendo?
es una oración que hace que Dios accione. En Éxodo capítulo 2, versículo 23, no lo van a buscar. Es la historia del pueblo de Israel cuando está cautivo en Egipto. Y dice la palabra: he escuchado el clamor de mi pueblo. O sea que esa oración fue tan efectiva. Ese clamor del pueblo de Israel de 400 años de esclavitud fue tan efectivo que hizo que Dios se moviera con un brazo fuerte. O sea, no fue cualquier movimiento de parte de Dios, hermano. No fue cualquier cosa. Se movió con brazo fuerte para sacar del país más poderoso de la época. Porque a veces nosotros leemos la Biblia, pero no la leemos en el contexto histórico. Egipto era el país más poderoso. Faraón era el hombre más poderoso sobre la tierra. El accionar militar de Egipto era el más potente de la época. Y Dios sacó a su pueblo de ahí. Y Dios destruyó al ejército más poderoso del mundo actual, de ese momento. Es nada más ni menos como si Dios cogiera y destruyera el ejército de Estados Unidos. ¿Sí? Alcanzamos a ver la comparación. Esa oración fue efectiva. Ahora, la clave para que tu oración tenga una reacción, o la oración con reacción, está en la actitud de tu corazón. Voy a repetirlo. La clave para una oración con reacción está en la actitud de tu corazón. Salmos capítulo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Usted está escuchando o está leyendo lo que está en el televisor? Si hay algo que Dios nunca va a rechazar, es tu corazón contritado y humillado. Jamás Dios lo va a rechazar. Y en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 29, se demuestra esa palabra. ¿Sabía que Dios escuchó a Acab, uno de los reyes más malvados? Acab era el esposo de Jezabel. ¿Usted sabe quién es Jezabel? La que hizo que Elías huyera. Ese era Acab. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 29 del capítulo 21 de Primero de Reyes, Dios expresa lo siguiente: ¿no has visto a Acab? El arrepentimiento de Acab, ¿lo pusiste? ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Dios mío. Entonces, tu oración, si tienes un corazón contrito y humillado, Dios no la va a desechar. Y eso va a provocar una reacción de parte de Dios para ti. Dios da la capacidad y la autoridad de imponerlo sobre las circunstancias y la realidad. Ese sería lo segundo que Dios le respondió a Gedeón. Le dio la capacidad de imponerlo. Y ya con esto voy terminando, o voy a terminar, porque el tiempo ha corrido. Voy a terminar. ¿Qué no tenía? ¿Qué le dijo Gedeón a Dios que no tenía? De las tres cosas que dije en el primer punto, si estuviera en mi clase, dijera: bueno, ¿quién se quiere ganar un 5? Pero aquí no tengo para regalar 5. Una de las tres cosas que Gedeón le dijo a Dios con mucha sinceridad era que su familia no tenía influencias. Amén. Dios le da la capacidad a Gedeón de influenciar. Eso está en Jueces capítulo 6, el versículo 34. Leo. Ese sí lo voy a leer. Mire lo que hizo Dios con Gedeón. Después de ser o de estar en la familia que menos influencia tenía en el pueblo, mire lo que hace Gedeón. Capítulo 34. Entonces Gedeón
tomado esta es una versión diferente, leo. Tomado por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. ¿Me está siguiendo? ¿Qué más influencia que esa? Que tocó un cuerno y se le juntó un ejército. Después de no ser nadie en su tribu, en el pueblo, juntó un ejército. Un ejército con solamente tocar un cuerno. Pero la palabra de Dios dice que estaba tomado por el Espíritu Santo. ¿Quieres tener gracia? Busca al Espíritu Santo. ¿Quieres que las puertas se te abran? Busca al Espíritu Santo. Busca al Espíritu Santo. Él es el que abre puertas. En algún momento yo daré el testimonio de todo lo que Dios me ha dado. Y ahora lo último que Dios me dio, que es el carro, eso fue una puerta que se abrió milagrosamente. Porque si fuera con mis capacidades no tuviéramos carro. Pero fue Dios que abrió una puerta. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando Él pone gracia, nadie puede cerrar lo que Él te abre. El cuento está que si uno entra o no entra. Y como yo vi que Dios me abrió la puerta, yo entré. Hay gente que se queda afuera, ¿no? Esperando de que Dios abra, y Dios con las puertas abiertas de par en par. Y para finalizar, y esto, bueno, de todo el mensaje, esto fue lo que más me gustó a mí. Porque Dios nos habla esto fue lo que más me gustó a mí. La realidad de Gedeón era que había un pueblo avasallándolo, Madián. Madián significa lucha, guerra, contienda. Y eso era lo que tenía Gedeón todos los días. Cada vez que cosechaba, ¡pum!, venía Madián. O sea, venía la lucha, venía la guerra, venía la batalla, etc. Pero luego que él tiene el encuentro con Dios, él tuvo la capacidad de imponer lo que Dios realmente quería en su vida. En el versículo 24, lo voy a leer, dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Yo oro a Dios y al Espíritu Santo que le abra ahora la revelación. Jehová Salom significa Jehová es paz. Y resulta que Madián significa guerra, lucha. La realidad de Gedeón era lucha, guerra. Y viene él y edifica un altar que se llama Jehová es paz. Y la pregunta es, ¿cuál es el altar que tienes que edificar en tu casa? Porque Dios le da la capacidad a Gedeón de edificar el altar de Jehová es paz en medio de la guerra. Y antes de eso, Gedeón estaba escondiéndose y su vida estaba apabullada, con miedo. Pero ahora Gedeón va a la guerra y va con paz. Con la paz de que el Señor iba a darle la victoria. ¿Cuál es el altar que debes de edificar en tu casa? Enfermedad, levántale un altar a Jehová Rafa. Tu adoración, Jehová Adonai. ¿Cuál es el altar que tienes que levantar? ¿Necesitas algo? Levanta un altar a Jehová Jireh. O más bien, no tienes nada. Sobre esa realidad, levanta el altar a Jehová Jireh. Jehová tu proveedor. No tienes empleo, Jehová Jireh. Necesitas justicia, Jehová Cisqueno, creo que es. Jehová Shaddai,
si más no me equivoco, Jehová Todopoderoso. ¿Cuál es el altar que necesitas edificar en esta mañana? Porque sé que tienen realidades, pero sobre esa realidad está Jehová. Sobre esa realidad está el Señor Jesús. Cierre sus ojos, no le voy a levantar. Cierre sus ojos.